Bueno, toca aquí mismo, frente al computador, ya sin caminar, y en un video como los acostumbrados. La dialéctica consiste en la inducción y la deducción. O sea, eso que dijo alguna vez este personaje pseudo inteligente, sin lugar a dudas, pues también tiene mucho de mediocre, a pesar de que tenga esa formación y el uso de esas palabras y todo ese despliegue discursivo, que se llama Pérez Pirela en Venezuela, que dijo que la dialéctica era tesis, antítesis, resumen. Bueno, eso es un reduccionismo bastante espectacular, simpático para pegarla en televisión, pero en realidad, técnicamente hablando, es la práctica de la inducción, que es el pensar yendo de lo general, de lo particular a lo general, y la deducción, que es de lo general a lo particular. O sea que de una cantidad determinada yo saco un patrón y produzco una conclusión. O a la inversa, yo de un punto determinado obtengo una premisa que voy a aplicar luego cuando vea una cantidad mayor de espacio y de contenido, ¿no? Y entonces basado en esa premisa, pues comparo y establezco inducción y deducción. Esa es la dialéctica. La dialéctica, ¿qué es lo que permite superar? El hecho de que yo voy, hago algo, registro, perdón, sin registrar, practico el empirismo simplemente, ¿no? O sea, voy, hago algo y no me sale bien, voy a algo y no me sale bien, porque en algún momento, al no registrar detalles, seguramente voy a estar repitiendo errores, producto del fallo humano elemental, cansancio, ruido en el ambiente, eh, alteraciones psíquicas, tiempo, hambre, necesidades de la vida, etcétera. Entonces hace falta un método y ese método luego va a ir apareciendo, generalmente se va basando en el poder, alguien te reclama, alguien te supervisa y ese es el que le dicta a otro los resultados. Entonces la coacción del poder, del hecho de perder el trabajo, el ejercicio del poder por alguien sobre ti. La dialéctica va a intentar resolver eso, pero o sea, va a intentar aportar una forma de pensamiento que tenga una lógica en sí, ¿no? Y aspira al rigor, a la práctica del rigor necesario del sujeto que la practica, aspira al cumplimiento pues, de ese rigor por parte del sujeto que la practica para llegar a niveles mayores de exactitud o de abarcancia de aquello que estudia, es decir, eso que llamamos fenómeno. Claro, la palabra fenómeno va a ser usada después por motivos muy específicos. O sea, todavía la dialéctica no comprende el fenómeno, sino que pretende que va a explicar todo sobre su propia lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se agrega en la fenomenología? No se descartan estas dos, la fenomenología no se opone a nada. ¿Por qué? Porque si forma parte de la experiencia, como yo me voy a oponer a la experiencia, o sea, es ridículo. Entonces la fenomenología la practica, pero tiene atajos. La practica la dialéctica, practica la inducción-deducción, ¿no? Se lee Husserl lee a Descartes y trabaja muy bien a Descartes para proponer la fenomenología. Entonces, ¿qué es lo que se descubre? Que yo puedo estar haciendo inducción-deducción sobre cualquier tema, voy creando patrones, yendo de lo particular, analizo lo general, pero todavía mi identidad como investigador no está involucrada realmente. Entonces yo como sujeto que investigo y que me dedico a investigar y mi modelo de vida, cosa que ya deberíamos saber desde Kant, todavía no estoy estudiando, todavía no estoy asimilando ni asumiendo cómo mi modelo de vida como investigador va a incidir en esa información que yo transmito, en la toma de decisiones, en la organización, jerarquización de la información, de eso que yo transmito.
Y de ahí que la fenomenología sea realmente tan difícil de practicar para gente de izquierda, puesto que aquello que revela la realidad no es discutible, es información, son datos, y se pretende discutir, se pretende desmontar la actitud del otro, se pretende decir que el pueblo es ingenuo o no. Imagínate tú las ínfulas del pensamiento de izquierda tan brutales que pueden llegar a pretender decir el pueblo está preparado o no para la historia. Imagínate tú. Ya de por sí el pueblo término pues es un maniqueísmo de la misma gente de izquierda, ¿no? Porque hace, homogeniza algo profundamente, o sea, extraordinariamente variado, caótico, diverso, contradictorio en sí mismo. De hecho, aquí yo estoy en pueblos rurales abandonados por la cultura y los poderes de Colombia, pero es rico. Aquí no hay robo, aquí en Providencia. No, no hay temor de robo porque la gente trabaja con oro. Entonces, cuando tienen dinero, tienen dinero. Aquí no se estima que nadie ande robando. Ganas mucho menos robando que yendo a una mina a trabajar. Tus perspectivas son mucho menores en términos concretos e inmediatos de ganar robando, perdón, mucho menores de ganar robando que... Entonces son realidades, o sea, que yendo a la mina. Y por otra parte, la mina es previa a la moral, ¿no? La minería. O sea, la búsqueda de minerales constituye la cultura humana desde el Mesolítico. Así de sencillo. Toda la cultura humana. O sea, la industria es de hierro. Luego apareció el petróleo y se involucró el plástico, pero el petróleo se saca con cosas de hierro. La electrónica tiene partes de oro. El oro es necesario para gran cantidad de cosas. Su valor no es únicamente simbólico, ¿no? El vellocino de oro se sabía de las propiedades del oro desde hace mucho tiempo, que brilla siempre, que no se oxida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a discutir que la minería sea esto o lo otro como lo pretendió Carlos Mar, que perfectamente hubiera jugado a los mineros de lumpen, de no productivos, de que tienen que sumarse a los dueños de medios de producción porque son meramente extraccionistas. Entonces, eh, la paradoja que se observa, pues de hecho, en esta experiencia, permite un montón de conclusiones de una vez que no tengo por qué someterlas a dialéctica, porque ya me lo está diciendo, me lo revela la experiencia. Entonces yo asumo la experiencia y parto de ahí, hago extensiones en las que me debo apoyar en la dialéctica y en información científica, pero que no deben inhibir para nada la extensión imaginaria basada en datos de la experiencia y de la ciencia. La extensión imaginaria, o sea, no tiene por qué reprimirse. Entonces, de esa manera se tiene un pensamiento mucho más efectivo, profundo, adaptable a cualquier medio, lo puede practicar cualquiera. Y yo diría que la clase menos capacitada para practicar la tecnología del espíritu que estamos descubriendo es precisamente los burgueses, puesto que las experiencias que viven son plenamente controladas. O sea, están sometidos a otra... Sus experiencias se puede decir que hasta son pobres como conocimiento, son limitadas. O sea, es la inversión de pirámides ya acontecida, de hecho, producto de ampliar el sentido de identidad y por lo tanto ampliar la lectura. Y entonces se invirtió. Resulta que ese conocimiento que tienen acceso nada más los burgueses, producto de lo cual logran dominar y controlar mucho dinero, en realidad es una trampa, después de la cual no vas a poder producir conocimiento. Tienes esos, los controlas, los haces exclusivos, como hiperburgués e hiper de todo, ¿no? Y entonces, y obtienes conocimientos a través de las redes, de patrones, de conducta, etcétera. Pero la experiencia en sí es una sensación. Y mucho me temo que Jeffrey Bezos y un montón de Zuckerberg, etcétera, etcétera, Bill Gates,
no pueden tener ciertas experiencias, tienen unos grandes talentos y el talento empresarial no se puede negar ni se puede andar pretendiendo como la gente de izquierda que ser rico es malo, eso es una estupidez. Pero sin lugar a dudas que no van a tener ya más nunca experiencias como las que yo puedo tener para saber y poder decir cosas interesantes que a final de cuentas a todos nos gusta, hasta más que la música. Ok, pero el hecho está en que hay una dialéctica que practica inducción-deducción. Dos técnicas que si las visualizamos bien podemos saber que las aplicamos para resolver muchas situaciones, tratamos de aplicarlas con la mayor rigor posible, inducción-deducción, de lo general a lo particular, ¿ves? Y de lo particular a lo general, para comprobar una con la otra. Pero todo eso en el plano conceptual. Luego la experiencia que yo pueda tener como sujeto, libre de ataduras comerciales y de poder, para poder confiar en esa experiencia que vivo. Yo, al conocerme como sujeto, resulta que puedo saltarme muchos pasos, muchos largos trechos conceptuales de dialéctica, porque voy saltando los momentos que he vivido, no de los cuales he leído una determinada interpretación, de izquierda o de derecha, no. Entonces, si en el siglo XII sucedió algo, yo trato de ubicarme en aquel contexto de aquel tiempo donde no había ciudades, pero donde igual había viento, tierra, relaciones, hijos, etcétera, etcétera. Y voy a producir un sujeto imaginario basado en datos en aquel momento para someter a, desde ahí, imaginariamente, a prueba o a investigación para revisar y criticar en los términos concretos de hacer revisión minuciosa de eso que la dialéctica y la información científica pueda estar acarreando, pueda estarme llevando. Lo voy a realizar desde la experiencia. Entonces se obtienen interesantísimos resultados, como los que yo puedo ejemplifico, tanto en la lectura de la realidad de mi país, Venezuela, como de los procesos a través de los cuales se perdieron vigencia las formas de religión y se transformaron, como sucedió entre el cristianismo y el catolicismo, que son radicalmente distintas. Todo lo que practican los curas es muy distinto a lo que decía Cristo. Cristo viene pareciendo más un hippie contracultural que hasta liberal, ¿no? y hasta radical, casi anarquista, pero sobre todo más parecido al budismo y al estoicismo que al catolicismo. Entonces, revisando esos momentos de la historia y lo que sucede en mi país, entonces nos damos cuenta de los rápidos resultados que tiene esta forma de análisis para conocer nuestros contextos y tomar decisiones de una vez sin necesidad de estar luchando por el poder, sino desplazarnos, creer, crear y asumir lo que haya que asumir, ya conociendo algo que va a ser un problema ambiental, ¿verdad? Porque un tipo como Maduro en el gobierno de Venezuela es un problema ambiental, pues, o sea, bueno, ¿qué se pasó? Pero no es producto del mismo, él está ahí porque a mucha gente le conviene. Entonces eso es algo contra lo que luchar no tiene sentido. Uno ve cómo se hace y se burla de eso. Imagínate tú, tomarse en serio semejante. Pero no es bueno usar esas palabras degradantes aquí, como me ha advertido mi amiga Lauri, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Dialéctica más fenomenología es tener el elemento de asumir tu experiencia con las sensaciones y lo que te va diciendo la realidad como punto de comparación de aquello a lo que la dialéctica te esté llevando. Y si todo esto suena muy para eruditos, pensadores, epistemólogos, pues entérate. Todas las cosas que has logrado efectivamente en la vida, tú, herrero, carpintero, madre, etcétera, 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 se deben a algo que en la academia se ha llamado así. Y que a lo mejor tú lo llamas de otra manera, pero lo practicas. Entonces empecemos a entrar en esa dimensión de identificar que nuestra práctica cotidiana sí maneja la nociología y la epistemología, solo que no sabemos que eso se estudia en algunos ámbitos y ha sido nombrado. Vamos a revisar si estamos de acuerdo con esos nombres, empezando por ahí. Pero no le tengamos miedo a ese conocimiento porque lo practicamos.